Hoy conversaba con alguien muy extremadamente cercano a mí y esa persona me decía que a pesar de estar aquí en Estados Unidos, viendo los acontecimientos de Cuba en la actualidad, ah, igual se consideraba, eh, a ver, ¿cómo lo enfoco? ¿Se acuerdan cuando aquello antes del triunfo de la revolución, que la gente decía, si Batista supiera lo que está pasando, no estaríamos como estamos? Y hay todavía gente que dice, si Fidel estuviera vivo, no estaría lo que está pasando. O si Fidel supiera lo que estaban haciendo ciertas personas, no pasaría lo que está pasando o lo que pasó. Miren, a la mayoría de los cubanos que aún continúan en Cuba, cuando escuchamos esa palabra que dicen, porque la dictadura, a mí me sonaba feo. ¿De qué hablan esta gente? ¿De qué dictadura? Aquí no hay muertos de hambre. Aquí no hay represión. Aquí no hay presos políticos. Eran 3 o 4 disidentes. Gente que nos hacían ver y creíamos honestamente que eran pagados por el imperio. Después uno comienza a ver las cosas como son. Y tratas siempre que seas un libre pensador. No uno de estos que sigue a la matraca compulsora esta que se cree influencer o todos esos de esa calaña que viven de esta historia. Miren, si hay una persona que dirige un país y manda a su pueblo a una guerra que no es suya, a morir por un ideal que él tiene en su cabeza, y en el proceso mata a gentes de esos pueblos, que la mayoría son pueblos ignorantes, pueblos atrasados, cuyo ejército está formado precisamente por personas que tampoco son filósofos, ni ingenieros, ni arquitectos, ni médicos, son gente humilde y mueren de ambos lados, o influyen en guerrillas que van a un pueblo que deficiente, pero tenían democracia y tenían elecciones, corruptos, no importa, pero no habían dictaduras asesinas. Porque, por ejemplo, no los mandó a Chile, no los mandó a Argentina, que son los mayores, o a Paraguay, Uruguay. ¿Cómo tú calificas a esa persona que está enviando a gente a morir y a matar? ¿Cómo tú calificas a una persona que por sus ideales, por su narcisismo, por sus creencias, convierte un país en su base de operaciones, en su feudo, en su reino? ¿Cómo tú calificas a esa persona? ¿Y cómo tú calificas el gobierno que esa persona impone? ¿Cómo tú calificas a la persona que por tener una divisa extranjera puede ir a la cárcel? ¿Cómo tú calificas a una persona que todos los días de este mundo, todos los años, tenía grandes ideas y movilizaba un país entero en esas ideas? No voy a decir cuántas, porque fueron muchísimas. Desde el inicio de la zafra de los 100 millones, el cinturón de café de La Habana, ¿para qué decir? Por lo que tuvieron que inventar las famosas reuniones de, ¿cómo se llama? Sostenibilidad, porque nada es sostenible. Porque todo eran ideas, castillos en el aire. Y te convencías y te morías por eso, ¿no? Y no hablabas con nadie. No hablabas con un extranjero que viniera de visita. Porque eso es divisionismo ideológico. Esa gente te podían contagiar de sus ideas estúpidas. Un tipo que se paró y decía que aquí, en los Estados Unidos, el whisky era barato y la leche cara. Un tipo que decía que con $1 en Cuba se podía comprar no sé cuántos litros de leche. Con $1 de los que vivían aquí, no $1 de los que vivían en Cuba. Y se repite la fórmula.
Hoy sale un primer ministro diciendo que con $1 se compra 1 litro de gasolina. No, 9 litros de gasolina, disculpe. Etcétera. La misma forma, el mismo discurso, la misma imbecilidad. Y todavía hay un pueblo que cree que esos que se lanzaron a la calle el 11 de julio eran unos malcriados, unos bandoleros. Hubo bandoleros. Por supuesto que hubo bandidos, los mismos de siempre, los mismos que nosotros conocemos. Ese de la cuadra, el indeseable, ese fue el que hizo y deshizo y echó a perder las cosas bellas. Y justificando lo que se hizo, metieron a 200 más que solo fueron a luchar por sus ideas. Entonces, cubano de allá, cuando vuelvas a oír la palabra dictadura, piénsalo 2 veces, porque ni siquiera los famosos logros de la revolución, educación, salud y demás, deporte, fueron sostenibles, fueron artificiales y ya no existen. Y te repito una máxima del capitalismo, muy real: si algo es gratis es porque tú eres el producto. Acaba de abrir los ojos, porque es muy triste lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, ¿no? Y por donde quiera que están encaminando las cosas que están pasando en Cuba, abre los ojos. Tú que todavía crees, como esa persona cercana a mí, que si Fidel estuviera, bueno, ya sabes.